Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según el lugar y el momento en que se esté viendo este video. Agradezco a Dios a todos los que nos pueden seguir a través de las distintas redes sociales. En esta oportunidad yo quiero compartir con usted una porción de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 4, una historia muy conocida, pero que llevada a través del Espíritu Santo, vamos a aprender de ella para estos días que nos toca vivir como humanidad, como pueblo, como personas que tenemos que afrontar cada día los designios que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y dice en el versículo 1, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque él no bautizaba, sino sus discípulos, decidió que era pasar por Samaria. Y cuando él habla acerca de los tiempos, él nos hace entender de que tenemos que ser como aquellos hijos que eran ávidos, conocidos de los tiempos y sabían lo que venía. Él dice, cuando ustedes ven que pasa tal cosa en el clima, dice frío, viene calor. Cuando ustedes ven que la higuera florece, saben que el verano está cerca, y nos lleva a conocer los tiempos que nosotros estamos viviendo. Y ciertamente el que no entiende cuáles son los tiempos que hoy estamos viviendo puede pasar por distintas dificultades de las cuales Dios los quiere librar. Y dice, salió, versículo 3, de Judea y se fue otra vez a Galilea. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua de vida. Cuando se suscita esta palabra, él nos está mostrando primeramente cansado del camino. Él sabía que el tiempo de él ya había llegado. Los 3 años, conforme estaban profetizados en el libro de Isaías, él ya iba camino hacia la cruz. Él sabía que estaba pronto a ser sacrificado. Y todo esto, lógicamente, era como a cualquier persona que aunque la Biblia dice, dile al justo que le irá bien, hay cosas que lo agobian, lo cansan y llevan muchas veces a que otros sean los que tienen que levantarle los brazos. Recuerden que cuando Moisés bajaba los brazos, los enemigos prevalecían, pero cuando él levantaba los brazos, los enemigos eran destruidos. En este momento es como cuando Jesús le pide a sus discípulos que ayuden a orar. No han podido orar una hora conmigo. No han podido estar en presencia de Dios, sosteniéndome. En este momento los discípulos lo abandonan, van a la ciudad. El hombre que multiplicaba panes, el hombre que multiplicaba los peces, el hombre que levantando lo que tenía al cielo daba de comer a 5,000 hombres, a 5,000 mujeres, sin contar mujer ni niños, el que dio de comer a 4,000 en otra oportunidad. Ahora envía a sus discípulos a comprar pan en la ciudad. Y era la hora sexta. Faltaban apenas 3 horas para la hora del sacrificio.
La hora novena es la hora de la oración. Y dice la palabra que a ese pozo, al pozo de Jacob, acostumbraban ir los samaritanos a clamar. Allí estaba el monte donde ellos clamaban a Dios, donde ellos buscaban su presencia. Dice la Biblia, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y era la hora sexta. La mujer se antepone para ir a buscar agua. El agua no solamente que nutre el cuerpo, la carne, sino también la parte espiritual. Ella está en un lugar de adoración. Y allí es donde ella se encuentra, nada más y nada menos que con el Hijo de Dios, pero ella no lo sabe. Ella entiende que es un maestro, entiende que es un rabí, entiende que es un hombre espiritual, por lo cual ella le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí que te dé de beber? ¿Recuerdan cuando el profeta Elías es enviado a la viuda de Sarepta? Y ahí está él pidiéndole que le dé de beber. Y la verdad es que cuando Dios va a suplir, cuando Dios va a nutrir, cuando Dios va a llenarte, Dios envía agua. El agua tiene la facultad de la purificación. Y Jesús empieza hablándole a esta mujer, diciéndole, quiero que me hables de tu Dios, quiero que me hables de tus proyectos, quiero que me hables de lo que tienes conocimiento de Dios. Y la mujer dice, eres tú judío, ¿cómo yo voy a meterme en lo que tú como judío tienes? Judíos y samaritanos tienen diferencias de religión y de tradición. No puedo yo darte a ti, que eres un maestro, el agua. Y Jesús le responde lo mismo que hizo Elías. Dame de beber. Si tú conocieras el don de Dios. Le está replicando como aquella mujer a la que él le dice, aún los perros debajo de la mesa comen de las migajas que se le caen a los amos. Cuando él ofende a la mujer sirofenicia, le está dando la misma pauta. Y él le dice, si tú conocieras quién es el que me ha enviado, si tú conocieras por qué razón yo hoy estoy aquí y mis discípulos fueron a buscar de comer, tú me pedirías. Yo no me negaría, yo cumpliría la palabra al que a mí viene, yo no le echo fuera y te daría agua de vida eterna. Esa agua que va a transformar todo tu ser y te va a cambiar aún la idea que tú tienes acerca de Dios. Mire lo que dice la mujer. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tú tienes el agua de vida? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo, de cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? La mujer está entendiendo que este hombre que está parado delante de él tiene la capacidad de hacer que el agua brote. Así como un día cuando reñían contra Abraham y él entregaba los pozos y de pronto Abraham, el padre de la fe, va y hace un pozo y de ese pozo salen ríos de agua viva, salen vertientes de agua viva y nunca más riñeron con él. La mujer le dice, ¿acaso tú tienes más autoridad? Tienes más amistad, eres mayor que nuestro gran líder Jacob. Y Jesús le dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Y ciertamente cuando nosotros miramos a través de la religión, a través de nuestra fe, que es pequeña, que es simplemente una medida dada, siempre tendremos necesidad. De allí viene la palabra de Jesús, orad sin cesar. ¿Por qué? Porque
necesariamente todos los días tenemos que ir a la vertiente para que nos dé agua. Ahora, cuando nosotros vamos al nuevo pacto, a Jesucristo, si tú entendieras lo que este profeta está hablándole, dice en el versículo 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Él está diciendo, yo voy a cambiarte la esencia, voy a transformarte desde adentro para afuera. Y cuando tú necesites encontrarte con Dios, no tendrás que buscarlo en algo físico, sino que Dios ya estará dentro tuyo y va a saltar para vida eterna. ¿Recuerdan el pasaje donde Jesús dice, yo rogaré al Padre y Él enviará otro consolador y ya nadie necesitará ser enseñado por su hermano, porque el mismo Espíritu enseñará a todos todas las cosas? En otras palabras, el Espíritu Santo empezará a trabajar dentro de ti, a cumplir dentro de ti y llevándote a entender cosas que antes no entendías. Y dice la palabra de Dios, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús ahora le dice, si tú crees, serás salvo tú y toda tu casa, pero se lo dice en otra forma. Ve y llama a tu marido y ven acá. La autoridad espiritual, según la religión, la tradición, lo que marcaba sobre la religión de los galileos, es que la autoridad era el esposo. Y ahora él le está llamando, quiero que me traigas a tu autoridad para que en la autoridad yo lo transforme a los dos. Y la respuesta de la mujer es la siguiente. La mujer le dijo, respondiendo ella, le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho. Escuche bien lo que viene, porque el Espíritu Santo tiene que empezar ahora a trabajar en medio de sus tuétanos, en medio de sus huesos, en medio de su carne y de todo su ser. Dice la palabra, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ahora, ¿cómo puede una mujer, según nuestro conocimiento actual, tener 5 maridos? En la antigüedad, en el tiempo en que Jesús estaba hablando y de acuerdo a la ley de Moisés, cuando el hermano mayor moría, la esposa de ese varón pasaba automáticamente al siguiente hijo. Si ese, por alguna razón, en una guerra, en lo que fuere, moría, esa mujer pasaba al más pequeño, al que le seguía. Y así sucesivamente. Llega un momento en que le preguntan los fariseos a Jesús para tentarle, lógicamente, Señor, esta mujer a quien el hermano, su esposo murió, pasó a su hermano, al hermano de su esposo, luego murió ese, pasó al otro, en la vida eterna, ¿de quién será esposa? Y Jesús ahí da una enseñanza de lo que es la vida en el cielo y de que no hay género en el cielo. Pero la realidad era de que esta mujer estaba legalmente casada con 5 hombres. No era adulterio, no era fornicación, no era nada de engaño ni de situaciones que el hombre puede llegar a entender, sino que ella es reconocida por el Espíritu Santo de que ha tenido 5 maridos. Y le dice el Señor, quiero que usted lo vea conmigo, versículo 19. Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres
adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene y la hora es cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ahí estaba el séptimo marido. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Yo quiero hablar acerca de los tiempos y de las situaciones que se manifiestan en este momento. Así como sucede que hay descredibilidad en la política, en los órdenes económicos, también los hay en el orden eclesiástico, sea de la índole que fuere y de la religión que fuere. Cuando la Biblia habla de 5 maridos, yo tengo que entender en el espíritu acerca de 5 ministerios, 5 formas diferentes de llevar al mismo propósito y de sostener un hogar apostólico, profético, evangelístico, pastoral y magisterial. Todos en la misma dirección, llevando hacia Dios, sosteniendo y edificando la casa. Pero viendo la mujer que todo le había fallado, que se les habían muerto, habían desaparecido, ella se une al sexto. Y cuando hablamos de 6, podemos mencionar 6, 6, 6. Y sabemos que ese es el engañador, el mentiroso, el ladrón. Y es el que tristemente hoy está colocando situaciones en medio de los hogares, en medio de los gobiernos, en medio de las familias, para llevar a descontentos. Ahí es donde Satanás te pone formas y maneras de adoración. Pero como sucede siempre, en medio de las tinieblas resplandecerá gran luz. Y la gloria de Jehová será mayor que la primera. Aparece el perfecto, el número 7. Está parado delante de una mujer que en la mayor hora del día, de luz del día, está buscando nutrirse, está buscando beber. Ella había ido al monte, había ido al pozo de Jacob para poder pelear y avanzar en medio de ese día. Ahora, en ese pozo y en ese lugar aparece nada más y nada menos que el Hijo de Dios, el perfecto marido, diciéndole: el que bebiere de esta agua no volverá a tener sed jamás. Ahora, cuando se presenta esta situación y ella es descubierta, porque delante de Dios no importa cuánto nos tapemos o nos cubramos como lo hizo Adán y Eva, estamos descubiertos. Dice: Señor, me parece que eres profeta. Y allí el Señor reconoce que los ojos de la mujer están empezando a abrirse. Y es en el momento en que Él le dice: yo te voy a enseñar a adorar. Yo te voy a enseñar a que tengas un encuentro con Dios. Yo te voy a enseñar a que tú puedas vivir días diferentes a partir de este día. La verdad es que como sacerdote, la verdad es que como padre de familia, la verdad es que como hombre instruido a través de todas las enseñanzas que Dios nos da, es muy difícil enseñarle a otro a tener un encuentro personal con Dios. Y es que el encuentro personal con Dios solamente se da si el Padre trae al Hijo para que el Hijo pueda llevarte al Padre. Ahí es cuando Él nos dice que no los escogimos nosotros a Él, sino que Dios nos escogió a nosotros. Los discípulos, los que bautizaban, los que eran encargados de llevar a la gente a Jesucristo, ahora estaban comprando pan. Y Dios mismo estaba tratando personalmente con una mujer que no iba a buscar a Jesucristo, sino
los encuentros con su propia religión. Quiero decirte que entiendo que en este tiempo hay personas a las que Dios está despertando por las noches. Dios está molestando por las noches para que ellas tengan un encuentro personal con Cristo. Y no van a ser las grandes campañas, no van a ser las grandes predicaciones, sino el tracto directo de Dios al espíritu de la gente para que en el espíritu puedan adorar a Dios. Y dice la Biblia: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Ahora, me gusta esta palabra porque es bueno mirar al pueblo de los judíos, ver el encuentro que ellos tenían, la ley, las formas de buscar a Dios, pero aún con sus leyes y formas de Dios, ellos no lo recibieron. Y al no recibirnos, nos dio la oportunidad a usted y a mí de tener a Jesucristo. A lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron. Y alguien dijo: ahora Cristo es mío. Mas la hora viene, y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y esto es maravilloso, porque por muchos años, y aún cuando han pasado 2000 años de la muerte, crucifixión, resurrección de Jesucristo, nos hemos acostumbrado a formas, a métodos que nos han enseñado nuestros padres para buscar a Dios. Y es el mismo profeta Isaías el que profetiza la venida de Cristo. Es también Isaías el que profetiza que los sabios y los entendidos, su sabiduría y su entendimiento se desvanecerá. No entenderán, no sabrán. Y es que el buscar a Dios no es para sabios, no es para entendidos, sino para corazones contritos y humillados. Y dice la Biblia: personas que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Cómo la carne puede adorar en espíritu? Y es que Dios a nosotros nos ha hecho cuerpo, nos ha hecho alma y nos ha hecho espíritu. Y Él ahora deja de lado el alma, deja de lado el cuerpo y dice: yo quiero una relación con el espíritu. Y el espíritu es el que nos vivifica y es el que también nos hace hablar lenguas que no conocemos. Cuando Él nos bautiza en su Espíritu Santo y fuego, realmente empieza algo en el ser humano que la carne no lo puede entender y tampoco no lo puede soportar. Y dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Cómo puedo adorar a Dios en espíritu y en verdad? Y es que Dios aquí es donde nos coloca un péndulo. Una cosa, y he escuchado muchas veces a personas que oran y confunden sentimientos con la palabra de Dios. Dios me dijo, Dios me habló, Dios me dio la orden. Y resulta que ese Dios me habló, me dio la orden, luego se transforma simplemente en un dolor de cabeza. Porque lo que hicieron no estaba direccionado con lo que Dios quiere hacer con sus vidas. Para ello, Jesús dice: yo les voy a hablar al Espíritu. Su Espíritu interpretará lo que yo quiero darles. Pero luego ustedes tendrán que trabajarlo en la verdad. Y Él dice: mi palabra es la verdad. Tenemos la Biblia, sus 1189 capítulos, 31.100 versículos, que son la verdad de Dios. Aunque hoy en día podemos decir
que la Biblia está llena de masonería, de transformaciones, de cosas agregadas, puestas por Satanás para llamar a confusión, el Espíritu Santo y la verdad son los que lo van a sostener a usted en esa realidad que Dios tiene para usted y que lo va a hacer mucho más que vencedor. Cuando la Biblia dice que somos nuevas criaturas, cuando la Biblia dice las cosas viejas, todas pasaron, todas son hechas nuevas, porque hay personas que creyendo o afirmando que viven en la verdad, su vida es un eterno fracaso. Si Él nos prometió que iríamos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, ¿por qué hay quienes viven el fracaso tras fracaso, tristeza tras tristeza y angustia tras angustia? Yo entiendo victoria en victoria, esa pequeña palabra en es un dolor de cabeza, es una aflicción, es un problema, pero el en es mucho más pequeña que la palabra victoria. Y cuando Él dice, en el mundo tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, Él nos está diciendo, yo les dejo la esencia de que ustedes sean mucho más que vencedores. Pero para ello, adórenme en espíritu y en verdad. Ahora le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Ahora, una mujer galilea, adorando en un pozo equivocado, en un monte equivocado. Vuelvo a repetirles, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Como aquella mujer que se encuentra con Elías. Cuando la viuda de Sarepta le declara a Elías, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan. Le está diciendo, yo no soy adoradora de Dios, no soy seguidora de tu Dios, pero me encontré con Él en el monte. Y tengo palabra y tengo dirección de parte de Él. La mujer le dice, yo sé, me ha sido revelado, Dios me ha manifestado que ha de venir el Mesías, el que va a ser crucificado. ¿Cómo puede saber una mujer cuando los judíos todavía no entienden hoy, en el siglo XXI, que Cristo vino, fue crucificado, que el Mesías resucitó? Porque ellos no entienden que Jesús sea crucificado. Ella manifiesta que el Mesías va a ser crucificado, el Cristo. Él nos revelará todas las cosas. Él nos dirá los que los fariseos y los saduceos no entienden. Él tiene lo de arriba, Él conoce lo de arriba, entonces nos dará a entender lo que ojo no vio, oído no oyó, ni ha subido a corazón de hombre. Y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablara con mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro. Ya no tuvo necesidad de agua. Ya se olvidó a qué había ido al pozo de Jacob. Y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Cuando nosotros hablamos de evangelistas, de pastores, maestros, apóstoles, hablamos de personas que han sido tratadas, trabajadas, enseñadas, discipuladas, para salir y predicar de Cristo. Ahora esta mujer
ha sido inseminada por el Espíritu de Dios. No necesitó ningún seminario eclesiástico para ir y trastornar a una ciudad. Se convirtió en la primera evangelista mujer de la Biblia. Simplemente unas pocas palabras, nada más y nada menos, con aquel que puede llenarte de agua de vida. Y esa agua, sin que ella se dé cuenta, ahora está salpicando a otro. Entonces la mujer dejó su cántaro. Ya no llevó cántaro. Y se fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid y ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo: Maestro, come. Él entonces dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Ninguno de sus discípulos podía aceptar que Cristo iba a ir a la cruz. De hecho, el apóstol Pedro en un momento dice: en ninguna manera eso te acontezca. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Dice la Biblia: entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del Padre que me envió y que acabe mi obra. Él estaba hablando de la cruz, de la muerte y la resurrección. ¿Se acuerda cuando él a las 3 de la tarde, cuando el sol se oscurece, cuando retumba en la tierra, el velo se corta por la mitad, él dice: consumado es? De eso está hablando, acabar la obra. Y dice la Biblia: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siembra recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Y os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que había dado testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Versículo 40. Entonces vinieron de los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días más. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y hemos visto y sabemos verdaderamente que este es el Salvador del mundo, el Cristo. Cuando Jesús va a la ciudad de Naín, una ciudad que está ubicada a orillas del monte Hermón, el monte de Dios. La ciudad que debía ser alabanza, adoración, visitación de Dios, se había convertido en luto y lamento. Y allí va Jesús. Y Jesús empieza a hablarle primeramente a la madre del muerto. Pero la madre del muerto estaba tan embebida, llena de dolor, de muerte, de luto, que no tuvo oídos para oír a Dios. Lo mismo le pasó al pueblo judío, lleno de angustia, de tristeza, de esclavitud, de sometimiento por parte de distintos imperios, que se olvidaron
de oír a Dios. En ese momento, Jesús se agarra del féretro y le habla al muerto. Y para asombro de todos, el muerto escucha, se sienta y Jesús lo devuelve a su madre. Lo mismo sucede hoy. Gente a la que muchos creen muerta, gente a la que muchos creen que ya nada les va a resucitar, son los que hoy están escuchando lo que otros que se dicen ser el pueblo de Dios, los escogidos, los que Dios siempre le habla, no escuchan. Es tiempo de dejar que el Espíritu Santo nos hable, nos direccione, nos pida, nos exhorte y sobre todas las cosas nos enseñe. Sé que a través de la oración Dios nos habla y alguien me enseñó una vez que el Espíritu Santo solo puede sacar de nosotros lo que nosotros hemos leído y visto. Y con los años he aprendido que esto tiene una parte de verdad, porque mucho de lo que uno aprende se lo enseña directamente el Espíritu Santo y uno muchas veces se pregunta, ¿dónde lo viví? ¿Dónde lo leí? ¿Cómo es que yo lo sé? Pero Dios me lo enseñó. Este es tiempo de abrir los ojos y de adorar, no conforme a nuestras costumbres y creencias, sino a lo que el Espíritu Santo nos enseña. Que Dios les bendiga, les dé sabiduría y como siempre, doblen sus rodillas delante de Dios para que puedan estar de pie delante de los hombres.